bienvenidos y que tengan la bendición de Dios en este día y siempre. Amén. Vamos a seguir estudiando lo que es la palabra, lo que es el mensaje de los tres ángeles, porque es de vital importancia. Yo creo que es el último mensaje, que Dios le mandó a este mundo para que se preparara. Ya después de esto, ya viene la venida del Señor. Así que entonces tenemos que saber bien el mensaje para poder estar preparados. Pero antes de abrir la palabra de Dios, y voy a hacer un repaso para aquellos que no estuvieron puedan saber de lo que estamos hablando, ¿no? Voy a hacer un repaso y también, pero antes de hacerlo, voy a arrodillarme para una vez más, para aquellos que puedan, los invito a que se arrodillen conmigo, y aquellos que no, arrodillen su corazón. Padre Santo que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque este mensaje tú lo has mandado de amor. Para que podamos, Señor, prepararnos, para que tu día cuando tú vengas, poder estar contigo por toda la eternidad. Guíanos, Padre Santo. Ayúdanos que tu Santo Espíritu se mueva en cada corazón presente. Que pueda tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón. Que nos ayudes a poder prepararnos, Señor, para tu venida. Te suplicamos también que, Padre Santo, que tú en este día también bendigas a todos aquellos que están enfermos. Que tú los ayudes, Padre Santo, que los puedas levantar y los puedas traer a tu templo, puedan conocer tu mensaje, y aquellos también que están en el mundo, Señor. En estos momentos que podamos ser una luz para ellos, para que puedan conocer también este mensaje y se puedan preparar para que puedan ser salvos. Lo suplicamos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Así que dice que fue un mensaje, hemos estado estudiando ya el mensaje de los tres ángeles, que es temer a Dios. Ya hemos dicho que el temor a Dios no es tenerle miedo, sino tenerle un profundo respeto. También es, el temor de Dios es amarlo, obedecerle, glorificarlo, es guardar sus mandamientos. Ese es el temor de Dios como tal. Y también decimos que estudiamos también que lo próximo que estudiamos dice darle gloria. Y esos son mandatos de Dios. Es vital. Temer a Dios es vital porque es un mandato. No es una recomendación, es un mandato de Dios. Amén. Y entonces temer a Dios y darle gloria, dice. Y es vital darle gloria. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Es viendo a Jesús y dejando que Jesús nos pueda transformar, nos pueda guiar, nos pueda ver, nosotros podamos ser como Moisés. De tanto estar con Dios, la gloria de Dios se le pegó. Así debemos ser nosotros. De tanto relacionarnos con Dios, que la gloria de Dios se nos pegue. Porque la gloria que podemos dar a Dios, nosotros no tenemos gloria para darle. Porque la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Le damos gloria también obedeciendo. Exacto. Exacto. Una cosa bien. Esa es la forma. Porque dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no tenemos gloria para darle. La única gloria que podemos darle es lo que podemos tomar de Él para poder dárselo. Y especialmente obedeciéndolo. Y guardando sus mandamientos. Eso dando gloria a Dios. Y vemos que el mandato de Dios precisamente es porque temer a Dios y darle gloria es porque estamos en el juicio. Estamos en el juicio precisamente. Y nuestros nombres pueden pasar en cualquier momento en el juicio. Y estudiamos ya que el juicio no va a ser en la tierra, el juicio va a estar en el cielo. Dios tiene una copia de cada uno de nosotros, pero no en persona, sino en libros. Dice la Biblia que hay libros donde está copiado cada cosa de nosotros, cada detalle. Así que tenemos que tener mucho cuidado, que si nosotros supiéramos esto, y si nosotros supiéramos que vamos a estar en un juicio, nos computaríamos diferente. Porque ese es el problema que tenemos. Pensamos que nadie nos ve. Hay una canción de Adrián Romero que es la única que me gusta de él, que dice: cuando nadie me ve. En mi intimidad. Ahí es cuando verdaderamente soy yo. ¿Entiendes? Porque verdaderamente a veces somos muy especiales para poder una fachada a la gente. Pero sin embargo, cuando estamos solos, en nuestra intimidad, es cuando verdaderamente somos como somos. Y podemos pedirle a Dios que tanto estemos solos en la intimidad, cuando estemos con los demás, seamos los mismos. Amén. Porque Dios espera nuestra sinceridad. Y estamos para pasar por el juicio. Y dijimos que
va a pasar por el juicio toda persona, empezando por los muertos. Y hablamos de que eso empezó en el año 1844, con la profecía de los 2100 tardes y mañana de Daniel 8:14. Ahí empezó, ahí fue con la profecía que dijo hasta 2600 tardes y mañana y el santuario será purificado, es decir, empezará la obra del juicio. Ahí empezó la obra del juicio en el año 1844 y empezó con los muertos, especialmente con aquellos muertos que empezaron. Yo imagino que empezó desde Adán, que fue el primero que fue creado, y puede ser que se haya empezado por él. La cuestión es que Adán no fue en persona allá arriba en el juicio, porque cuando le dijo a Adán, pues Adán estaba muerto, llevaba tanto tiempo ya muerto, y no fue en persona, pero el registro de él habla, y hablamos que el juicio es necesario. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros aquí, lo conoce todo. Pero los ángeles que están en el cielo y los otros mundos que ha creado no lo conocen y no saben nuestra sinceridad. La gente puede ver por fuera una fachada, pero lo que hay en nuestro corazón verdaderamente lo conoce Dios. Y para poder dar el juicio al mundo entero, pues entonces Dios hace un juicio para que todo el mundo vea, precisamente los que profesan el nombre de Cristo, puedan entonces saber quién va a estar en el juicio. Porque Dios no va a llevar ahí arriba a nadie que no haya pasado por el juicio y que no tenga una vida de consagración a Dios. Realmente. ¿Por qué? Porque si van a llevar a un pecador ahí arriba para que vuelva otra vez a pecar nuevamente, que no se entregue completamente a Dios, pues entonces no tiene sentido. Dios nos va a lavar aquí, nos va a purificar, para que el que lleve ahí arriba sea como Él. Así que es fácil como eso. Y estuvimos hablando de todo lo que ha pasado, especialmente que los que van a estar por el juicio no van a ser todo el mundo, van a ser precisamente aquellos que han profesado el nombre de Dios o que han profesado el nombre de Cristo. Son los que van a pasar por el juicio. Y ahí hablamos que todos vamos a pasar por el juicio, especialmente dice que hay, y la Biblia lo dice, que hay trigo y cizaña en el pueblo de Dios. Aún dentro del pueblo de Dios hay trigo y cizaña. Eso está en Mateo capítulo 13, versículos 24 y 30. No vamos a leer rápidamente por honor al tiempo. También dice la palabra de Dios que la red del Evangelio reúne en la iglesia peces buenos y también malos. Y que dice que después cuando llega, y especialmente los que conocemos un poco de la pesca, sabemos que cuando los pescadores pescan, después van a la playa y hacen una separación de los peces buenos y los peces malos. Los peces buenos los cogen para poder llevarlo al mercado, para venderlo, pero los malos los vuelven a tirar al mar. ¿Por qué? Porque no tienen sentido, es una separación completamente. Y así, ahí está puesto aquí en la Biblia, en Mateo 13, versículo 47-50. Ahí habla de lo que es la red del Evangelio que recoge peces buenos y malos. También dice la palabra de Dios que hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. Así que eso está en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Ahí dice que hay vírgenes verdaderamente que son sabias. ¿Por qué? Porque se prepararon para la venida del Señor. Y otras que aunque sabían que el Señor venía, no se prepararon. También dice que en el salón matrimonial hay huéspedes que tienen el manto y otros que no lo tienen. Y el manto, dijimos que es el manto de Cristo, de la justicia de Cristo. Así que es esencial tener el manto de la justicia de Cristo. San Mateo 22, versículo 1 al 14. Ahí está lo que es el manto de la justicia de Cristo. Dios le va a dar así como, y para que tengan idea, porque todo hay que verlo a la luz de lo que es el pueblo de Israel, cómo eran sus costumbres. En matrimonio en Israel, para que tengan idea, el rey cuando convidaba a alguien al matrimonio, ¿qué es lo que hacía? Pues le daba un vestido a cada uno de esas personas para que se pusieran ese vestido, porque era como él quería que fueran a la boda. Y como Dios quiere que nosotros vayamos a la boda, es con el manto de la justicia de Cristo. Es lo que podemos poner. Y todo aquel que no tenga el manto de la justicia de Cristo, pues no va a poder estar en la boda. Y es esencial. Y ahí está puesto la palabra de Dios. Entre los que profesan el nombre de Cristo, hay personas que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Y ellos están en Mateo capítulo 7, versículos 21-23.
Así que hay personas que dicen Señor, Señor, pero en sí no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso que dice que al día, palabra de Dios que en aquel día me dirán Señor, Señor, en tu nombre nos echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor que le dirá, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Y está hablando apartado de mí. Esa palabra hacedor de maldad es la palabra hebrea anomías, que significa transgresión de la ley. Así que apartado de mí, transgresores de la ley. Así que hay que estar bien claro en las cosas del juicio. También en la iglesia hay lobos que están vestidos de oveja. Hay muchos que están vestidos de oveja. Mateo capítulo 7, versículo 15 y Hechos capítulo 20, versículo 29. Así que hay lobos que están vestidos de oveja. Y aparentemente tú piensas que es una oveja, pero es un lobo por dentro. Y están comiéndose las ovejas hoy en día. Porque muchos hoy en día lo que están es viviendo de las ovejas, comiéndose las ovejas porque son lobos rapaces. En la iglesia hay también, aún entre los ministros, hay aquellos que se disfrazan como ministros de justicia, pero son agentes de Satanás. Y está en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. Así que hay muchos que aparentemente son ministros de justicia, pero en sí son ministros de Satanás. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay también en esas personas que tienen una apariencia de piedad, pero sin el verdadero poder del Espíritu Santo. Es decir, tienen la apariencia, pero no dejan que el Espíritu Santo verdaderamente los transforme. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. También en la iglesia hay personas que aparentemente están en iglesias, pero que Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. En Ezequiel capítulo 33, versículo 12 al 16, afirma que el perdón que ha sido concedido puede ser revocado si la persona no se presenta hasta el fin y si tuvo lágrimas de cocodrilo. Es decir, mucha gente muchas veces tiene lágrimas de cocodrilo. ¿Han oído el tema ese? Tiene lágrimas de cocodrilo, que llora cuando ve la presa para que le tengan un poquito de lástima, pero enseguida hace así. Así que vamos a leer Ezequiel capítulo 12, versículo 16, para que tengan idea que eso que dicen por ahí, una vez salvo, siempre salvo, es un engaño de Satanás. Por eso hay que mantenerse completamente en los caminos de Dios para poderse verdaderamente ser salvo. Porque una vez que has tenido justicia, no por eso, si caes y no te arrepientes, pues no vas a ir a ningún lado. Ezequiel capítulo 33, versículo 12 al 16. Si alguno lo tiene, puede leerlo. Yo a veces Hijo de Adán, di a los de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará. Oigan eso, la justicia del justo no lo librará si él desobedece. Ahí está. Y la impiedad del impío no le será estorbo si se vuelve de su impiedad. Ahí está clarito. Si el justo peca, no podrá vivir por su justicia anterior. Así es. Así que si el justo peca, ya la justicia que tenía anteriormente ya no es contada. Pero si el que transgresor, aunque ha ido vivido impíamente, si se arrepiente y va a Dios, Dios lo acepta. Así que por eso es que, y otra parte del juicio también, está hablando de lo que es el que entró al juicio y no tenía el manto de la justicia de Cristo. Fue quitado, fue echado fuera. En la iglesia hay aquellos que han recibido el perdón por una deuda que no pueden pagar, que luego rehúsan que ese perdón fluya a través de ellos a sus semejantes. Eso hay muchos que reciben perdón y sin embargo no dejan que ese perdón fluya a los semejantes. A estos se les revoca el perdón cuando se examinan sus casos en el juicio. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Así que está claro, cuando se examinan, y especialmente esto es una parábola de Jesús,
dice que un hombre le debía 10.000 denarios, que era una suma que no podía pagar ni en esta vida ni en ninguna vida. Y sin embargo, cuando fue al rey, le clamó misericordia y el rey le perdonó la deuda. Pero sin embargo vio un conciudadano, quiere decir, uno igual que le debía 100 denarios, que le debía un denario. Y entonces, ¿qué hizo? Que es el monto de un día de trabajo. Pues la cuestión es que dijo, lo cogió por el cuello y dijo, págame lo que me debe. Y el hombre dijo, dame tiempo, yo te lo pagaré todo. Y sin embargo, ¿qué pasó con él? Cogió y lo metió en la cárcel. Ahora, pero como el rey sabe todo, ese registro fue al rey. Y le dijo, mira lo que este hombre ha hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Lo llamó a contar. Y le dijo, mira lo que tú has hecho. No, porque yo hice, bueno, me debía. Sí, pero tú me debes más. Ahora vete a la cárcel y hasta que no me pagues lo último que me debes, le revocó el perdón y lo mandó para la cárcel. Así que hay que tener mucho cuidado. La justicia, si no seguimos haciendo justicia, no nos vale de nada. Por eso que una vez salvo, no es siempre salvo. La boda en Cristo, en el acto de recibir a Jesús, el reino, significa lo mismo que casarse. Él con su pueblo. Es el acto de recibir a Jesús en su reino. Significa casarse con Él. El matrimonio de Jesús con su pueblo ocurre en el cielo cuando se haya completado la investigación. Es decir, la boda de Jesús con su pueblo se consuma en el cielo mientras que su pueblo se halla aún en la tierra. El pueblo como entero es la esposa del Cordero y cada miembro como individuo es un invitado a la boda. Así que el pueblo como tal es la esposa del Cordero. Y cada individuo que somos nosotros, somos invitados a la boda. ¿Entiendes? Y para esto es bueno conocer también cómo son las bodas en Israel. Las bodas en Israel se celebran cuando la novia no está. ¿Ustedes sabían eso? Fíjate que eso es un contrato entre el padre de la novia y el novio. El padre de la novia va y paga una dote al padre, al suegro. Le paga una dote, que es decir, la dote por su hija. Y entonces, cuando se van a casar, ellos dos hacen la boda, van y firman y hacen toda la boda, lo que es la boda, se consuma la boda, entre el padre de la novia y el novio. Pero ya entonces el novio, cuando ya se casa con la novia, ya no es el novio, ya es el marido. Entonces van a casa de la novia, que ya la fiesta está preparada, para entonces celebrar lo que es la fiesta completamente. Esas son las bodas en Israel. Y así precisamente son las bodas también que habla aquí la Biblia. Fíjate que van a la casa del Padre, que está en el cielo. Jesús va a firmar con el Padre lo que es el matrimonio. Y entonces cuando venga aquí, es cuando vamos a celebrar la boda. Así es. Existe una diferencia entre la boda y la recepción. En la boda la novia está ausente, pero en la recepción está presente. Lucas capítulo 12, versículo 35 a 37. Dice la palabra de Dios, vamos allí. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir, recibiendo el Espíritu Santo para testificar. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardando a que su Señor regrese de las bodas, es decir, regrese cuando haya recibido el reino, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, es decir, en su segunda venida, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Es decir, la recepción celestial, completamente. Ahora, esto lo da Elena de White en una visión que ella tuvo en Primeros Escritos, páginas 19 y 20. Para que tú veas cómo es lo que ella vio en el cielo.
Dice, vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista lo abarcaba toda. Gloria a Dios. ¿Qué vista vamos a tener? Wow. Una vista, una mesa de kilómetros de longitud. Mejor que la del Y ya se águila. puede decir que a la kilómetros ya no vemos ni quién es la persona. Va a ser mejor que la del águila. Mejor que la del águila. Vamos a tener una vista de, ya no va a ser 20-20, va a ser 1000 por 1000. Wow. Gloria a Dios. Amén. Y nuestra vista lo abarcaba toda. Dice, vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Y no vio ningún puerquito allí, ni nada de eso, ni ninguna carne, ni nada de eso. Chivito. Ni chivito, ni nada. Así que tienen que tener pensado lo que vio. Para lo que tenemos que transformar nuestras vidas y nuestro paladar al gusto del cielo. Porque si no, cuando lleguemos allá arriba y con toda esta pila de cosas no nos vamos a sentir bien. Así que fíjense lo que ella vio. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió, todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Wow, se dice testificando. Se dice testificando. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Imagínese usted, si a mí me parece que ya no puedo permanecer aquí, y a nosotros a veces nos parece que es demasiado cruel para nosotros este mundo. ¿Cuánto le habrá parecido a la mensajera del Señor cuando vio tal magnitud de gloria? ¡Wow! Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuvieses alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso, es decir, para poder salir de Este infierno. de esto, porque esto no es fácil. A veces cuando no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y somos como la avestruz, que metemos la cabeza en el hoyo para no poder ver lo que está pasando a nuestro alrededor, entonces lo que vemos es lo que ya está aquí, pero este mundo está de patas para arriba, mi hermano. Está completamente, esto cada día se pone peor. Cada día se pone peor. Los mantos, que es el carácter de Cristo, de los invitados, se examinan en el cielo para determinar si son súbditos del reino verdaderamente o no. San Mateo capítulo 22, versículo 11 al 13. Y ahora vamos a ver, fíjese, vamos a ver una palabra de Jesús que habla precisamente de esto. San Mateo capítulo 22, versículo 11 y 13. Dice, y entró el rey para ver, es decir, para ver a los convidados. Así que como individuos todos, somos invitados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Así que pero profesaba estar allí. Así que quiere decir que era cristiano. Profesaba estar allí. Profesaba tener derecho de estar allí. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Será que entró en el cielo? Y cuando llegó ahí arriba, el Señor le dijo, ay, ¿qué tú haces aquí, hijo? No, eso fue que se examinó primeramente la evidencia para poder determinar quién va a estar o quién va a estar. Piensa que Dios es así, que se da cuenta al final de todas las cosas. Mas él enmudeció, es decir, él sabía que tenía que estar vestido con el manto de Cristo. Él lo sabía. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, ¿sabe? Cada vez que Dios usa esta palabra, lloro y el crujir de dientes, no eran para los gentiles, eran para los del pueblo de Dios.
Así que esta persona, ¿cómo dijiste? Aseveraba ser parte del pueblo de Dios. Y sin embargo, no estaba vestido del manto. ¿Y cómo tenemos vestido el manto de Cristo? Ahora, en este momento, debemos pedir la justicia de Dios y vestirnos del manto de la justicia. Una pregunta que surge cuando se estudia la escena del juicio de Daniel es esta. ¿Cuál es el propósito del juicio en Daniel? ¿Tiene como fin pronunciar sentencia contra el cuerno pequeño o es para dictar un veredicto en favor de los santos del Altísimo? A este punto, bueno, es para poder hacer un veredicto sobre el cuerno pequeño, por las cosas que ha hecho la Iglesia Católica en este mundo, o es para poder juzgar también a los santos del Altísimo. Y es, para mi hermano, para los dos. Para los dos. El juicio es para los dos. Para poder juzgar lo que ha hecho el cuerno pequeño y también para poder restaurar a los santos del Altísimo. Fíjate, el cuerno pequeño se revelaba ser un cristiano. El juicio investigador antes de la segunda venida trata tan solo los casos de los que alguna vez profesaron el nombre de Cristo. Es decir, aquellos que no profesaron el nombre de Dios no van a ser juzgados en el juicio. Porque ya les dije que van a ser juzgados al final. Cuando ya el pueblo de Dios vaya al cielo, ahí es cuando van a ser juzgados. Lo que es los que no profesaron el nombre de Dios. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor en las palabras de vida del Gran Maestro, página 252. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Ahí está. Todos son examinados según los registros en los libros del cielo. Y según sus hechos, queda para siempre fijado el destino de cada uno de ellos. Así que, por eso que dice que vamos a ser juzgados por los hechos, según lo que hemos hecho cuando estuvimos viviendo en la carne, sea bueno o sea malo. Así que todo está claro. Ahora, el cuerno pequeño, que profesó ser un sistema cristiano, juzgó a los santos en el tribunal terrestre, investigando la evidencia, pronunciando una sentencia injusta y ejecutando la sentencia de muerte contra ellos. Daniel describe cómo Dios revocará las sentencias injustas en los tribunales terrenales en el tribunal celestial. Así que Dios va a revocar lo que hizo y va a ser juzgado el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño profesa ser cristiano. Por eso que va a ser juzgado. Y ejemplos de esto podemos verlo en Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Estos versículos parecen indicar que el sábado era una señal entre Dios y los judíos. Pero en ninguna parte dice que el sábado era exclusivamente para los judíos. No lo dice que era exclusivamente para los judíos. Estos versículos dicen que el sábado era señal entre Dios y los judíos, porque los judíos en ese momento eran el pueblo de Dios. Así que era señal entre Dios y su pueblo. Por eso es que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. No significa esto que no sea una señal entre Dios y los que viven en otras épocas. Es decir, es una señal de Dios entre Dios y tu pueblo que viva tanto en el pueblo de Israel como en el pueblo de hoy en día. El sábado es una señal. También el segundo ejemplo está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. El quinto sello se refiere a dos periodos de mártires. Uno durante los 1260 años de supremacía papal y el otro en el futuro cuando se levante la misma bestia y se le sane su herida mortal. Así que van a haber dos grupos de mártires. Uno en los 1260 años, que les dije ya que eso pasó del año 538 después de Cristo al año 1698 después de Cristo, que fue el año de supremacía papal,
que ahí lo que es el papado hizo todo lo que hizo, y ese fue el tiempo de gracia que Dios le dio, para que mostrara quién era en realidad, y para que mostrara separados de él lo que las personas, aún cristianos, pueden llegar a ser. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Ahora fíjate, aquí está hablando como si estuvieran allá, pero está hablando de registros. No está hablando que están en personas allí. Está hablando de los registros como tal. Y se le dieron vestiduras blancas. ¿Por qué se le dieron vestiduras blancas? Porque estaban sellados. Estaban con el manto de la justicia de Cristo. Así que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Así que cuando se le sale la herida mortal a la bestia va a hacer lo mismo que hizo en el pasado. Y muchos del pueblo de Dios van a morir. Aquí está claro, ese versículo lo dice clarito. Muchos del pueblo de Dios van a vivir, van a morir. Ahora, el énfasis aquí es de los 1260 años y son sobre esos mártires que pasaron ese tiempo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fíjate, aquí está hablando ahora del juicio, pero ya cuando el pueblo de Dios se ha llevado al cielo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, y estamos hablando, cuando dice almas, está en la vida, es decir, las personas vivas, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Fíjate, aquí el énfasis es para los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y ahora lo verifico otra vez. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso es que los tronos se ponen para que ellos sean los que juzguen a todo el mundo que quedó aquí. Este versículo describe el segundo periodo de persecución contra los santos cuando se les sale la herida al papado. Ahora, son estos mártires los únicos que tendrán la facultad de juzgar durante los 1000 años. A veces nos preguntamos, ¿serán estos mártires los únicos que van a juzgar cuando se les sale la herida al papado? ¿Verdad? Por lo que hicieron, por lo que el papado hizo con ellos. Pero no, el énfasis es en esos mártires, pero lo van a juzgar todos los del pueblo de Dios. Se ha dicho que el entero es lo que va a ser la conclusión. Pensemos en la historia de Juan Hos. Juan Hos fue juzgado por el tribunal de Constanza y fue declarado muerto. Lo iban a matar. Y entonces lo quemaron vivo. Eso fue una injusticia. Ahora Dios va a revocar esa injusticia. Este versículo describe, hablando sobre lo que te acabé de leer, el versículo de Apocalipsis capítulo 20, este versículo describe el segundo periodo, la persecución contra los santos cuando se les sale la herida al papado. ¿Son estos mártires los únicos que tendrán la facultad de juzgar durante los 1000 años? ¿Acaso los mártires que vivieron durante los 1260 años no participarán también en este juicio? Claro que van a participar. Todos van a participar, mis hermanos. Y podemos ver que hasta Pablo va a participar del juicio. Vayan a 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. Estos versículos dan una explicación más amplia del juicio milenial. Pablo y los corintios también participarán en este juicio, aunque no vivieron durante los 1260 años de supremacía papal, ni tampoco vivieron al final del tiempo. 2 Corintios 6. Capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Osara alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro,
ir a juicio delante de los injustos. Fíjense cómo es. Aquí está dando algo que aún hoy en día no practicamos. Porque si alguno tiene algo contra uno, ¿qué hace? Aunque sea de la iglesia, lo lleva a juicio. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene alguna cosa contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, debemos nosotros mismos resolver nuestros problemas aquí adentro. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahí está claro, los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, si el mundo va a ser juzgado por nosotros, que es algo tan grande, ¿cómo no vamos a juzgar las cosas más pequeñas también? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué ángel está hablando aquí? A los ángeles caídos, ¿no? A Satanás y sus demonios. Así que fíjate cómo es que los ángeles, aún los ángeles van a ser juzgados por nosotros. Dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Así que Pablo va a estar en el juicio, junto con todos los del pueblo de Dios. Porque todos los del pueblo de Dios van a ser los que van a llevar el juicio al final del tiempo. Y aquí sí podemos ver la historia de Juan Jos, cómo fue una injusticia, pero Dios va a revocar toda la injusticia que ha habido en este mundo en el tribunal celestial. Y cuando Él venga, le va a dar a cada uno el pago. Es esencial, mis hermanos. Bien, ahora sí voy a caer en el tema que tenía para hoy. Eso fue la conclusión de lo que hemos estado estudiando. Y ahora vamos a caer en el tema de lo que vamos a estudiar, porque es lo que le sigue. Porque fíjate, una vez que Dios nos dice que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, es decir, estamos pasando por el juicio, nos dice el que debemos hacer y adorar al Creador. Así que, adorad al Creador. Ese es el título del tema de esta mañana. Adorad al Dios Creador. Porque, mis hermanos, todo esto es porque debemos adorar al Dios Creador. Porque si no hacemos esto, no vamos a adorar al Dios Creador. Estamos adorando muchas veces al Dios de este mundo. O estamos adorando a un pastor, estamos adorando en este mundo también. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos adorando. Porque el mandato de Dios es adora al Creador. No adores a las criaturas. Esencialmente. Ahí dice, en esta referencia, el Creador en el mensaje del primer ángel hace necesario regresar a los primeros 2 capítulos de Génesis. Vamos a buscar las respuestas de 3 preguntas en el relato de la creación. Vamos a hacernos 3 preguntas para poder responder. Y vamos a estudiar especialmente del sábado, porque es algo intrínseco en el mensaje de este. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto viene directamente del 4.º mandamiento de la ley de Dios. Así que debemos estudiarlo para poder estar claro para poder estar preparados para el juicio. Dice, ¿por qué no hay en un relato de la creación un mandato explícito de Dios para que Adán y Eva cesaran el sábado? ¿Por qué? Si el sábado, y eso se pregunta mucho el pueblo que es los evangélicos, los pentecostales y muchas otras iglesias. Dice, el sábado es tan importante. ¿Por qué no hay ningún mandato de Dios en el relato de la creación a guardar el sábado? Y vamos a responder esa pregunta. Dice, ¿por qué no tuvo el 7º día tarde y mañana? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Todos los días dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y así sucesivamente lo dice. Hasta aún el 6º día, dice, fue la tarde y la mañana del 6º día. Pero sin embargo, cuando llega el sábado, no dice, fue la tarde y la mañana del sábado. No dice así. Vamos a ver por qué dice. La tercera pregunta. ¿Por qué dice el relato que Dios terminó su obra 2 veces? Ustedes se han puesto a pensar, dice que Dios terminó el viernes, cuando Dios terminó su obra, dice
y se terminó, y fue la tarde y la mañana del sexto día, y fue bueno en gran manera, y aparentemente terminó su obra creadora. Pero sin embargo, cuando sigues leyendo, te das cuenta que no terminó hasta el sábado. Terminó su obra 2 veces. Así que vamos a investigar por qué razón son todas estas preguntas que tenemos que responder. Conscientemente, a la primera pregunta de la Biblia, da razones muy claras por las cuales Dios no les mandó a Adán y Eva que cesaran el séptimo día de la primera semana. Ya daremos las razones, pero antes debemos considerar 4 puntos fundamentales para llegar a esas razones. Primer punto, debemos recordar que cuando Dios cesó, porque la palabra Shabbat, que es la palabra que está puesto allí, en lo que es cuando Dios cesó, dice que reposó, es la palabra Shabbat, que significa cesó, que significa descanso. Debemos recordar que cuando Dios cesó de sus obras, no existía el antiguo pacto y tampoco había pecado ni judío. Es decir, cuando Dios cesó su obra, no había nada de eso. Ni había antiguo pacto, ni había pecado, ni había judío. Siendo este claro, si podemos comprobar que Dios instituyó el sábado para el hombre en la creación cuando no había antiguo pacto, ni judío, ni pecado, entonces el sábado es parte del plan original de Dios y todos los argumentos de los mundos evangélicos y pentecostales quedan tirados por el piso. ¿Por qué? Porque el sábado fue el plan original de Dios. El segundo punto. La primera semana de la creación se centra en lo que hizo Dios y no en lo que hizo el hombre. Ahí está claro. Dios es el sujeto de la creación, no el predicado. El relato no dice que el hombre trabajó o reposó. La palabra de Dios aparece que Dios aparece 31 veces en el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3 también enfatiza 10 veces más que fue Dios el que trabajó 6 y reposó en el séptimo. No habla nada del hombre. Así que esta semana es la semana de Dios. Y ahora les voy a leer lo que es el capítulo, el versículo ese, para que vean lo que el capítulo 2, versículo 2 y 3, lo que es en el original, porque en el español el pronombre personal no está puesto, está tácito. Es decir, no está puesto como debe estar el pronombre personal en el español, pero en el idioma original sí está puesto. Y fíjense lo que dice es Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer como está en el original. Y el séptimo día terminó Dios, terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Y lo enfatiza nuevamente. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Me da a entender de que pone énfasis constantemente en que fue Dios el que hizo todas las cosas. ¿Entiendes? Ahí para que esté recargado completamente. A veces que en el español y en otros idiomas no se usa porque se supone que esa está muy redundante. ¿Entiendes? Lo que está diciendo, ¿me entiendes? Pero en el idioma original está puesto por un motivo. A veces nosotros le quitamos cosas, lo queremos entender a nuestra manera, y no sabemos que cuando está puesto en la Biblia ahí, es porque así Dios lo quería que se fuera. Porque es el énfasis de Dios. Cuando Dios descansó el séptimo día, ya el hombre lo había hecho. Exactamente. O sea, Adán ya estaba hecho, Adán y Eva. Exacto. Pero no había judío.
No había ni judío, ni había pecado, Ni griego. ni había nuevo pacto, ni viejo pacto, no había nada. Nada. ¿Por qué? Porque todavía cuando Dios hizo a Adán y Eva, no habían caído en pecado. Por eso fue que él dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Del hombre, exactamente. Y vamos a estudiar eso. Salud. Salud. Tercero, Dios terminó su obra el sexto día, luego cesó el séptimo, y después de cesar todo, el día, lo santificó. Déjame decirle que Dios no santificó el sábado. Cuando llegó el sábado, Dios dijo, este día va a ser santo ahora. No. Dios santificó el sábado porque la santidad lo da Dios. Cada minuto, cada hora, cada instante que Dios guardó el sábado, lo hizo santo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo reposó. El sábado llegó a ser santo no cuando el sábado comenzó, sino cuando el sábado terminó. Porque cada minuto de Dios fue el que hizo la santidad de Dios. Amén. Exactamente. Así que está claro. El sábado llegó a ser santo cuando Dios lo terminó. Porque Dios, al poder guardar el sábado, quiere decir que Él, con su santidad, lo hizo santo. Amén. Amén. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 3. Fíjense cómo dice que Dios reposó y luego santificó el día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo 3. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Así que había la relación de causa en efecto. Reposó porque había hecho la obra. Ahí está. Dios reposó y luego santificó el día séptimo. Vean conmigo Éxodo capítulo 20, versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y va a la aclaración. Si yo te digo, te acuérdate de algo, es porque te lo dije antes, ¿verdad? Es porque te lo dije antes. Yo no te puedo decir a ti, acuérdate que te invité para mañana si yo te lo había dicho, te iba invitado. ¿Entiendes? Quiere decir que cuando yo te digo a ti, acuérdate, es porque te lo había dicho anteriormente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora fíjate la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que fíjate por qué Dios bendijo el sábado. Ahí está. Cuando Dios, cuarto punto, cuando Dios no creó solamente cosas materiales durante la semana de la creación. Dios también creó la semana de 7 días y después de crearla se la dio a Adán y a Eva. Esta es la secuencia de eventos de la primera semana. Así que Dios creó también la semana. Ustedes saben que la semana, ¿por qué es una semana? Porque fíjense que el año es el tiempo que se demora la Tierra en darle la vuelta alrededor del Sol. Así que, si vamos, nuestras estaciones están regidas por los cuerpos celestes. El mes, ¿qué es lo que es un mes? Pues el mes es el tiempo que se demora la Tierra en dar vuelta en su propio eje. Ese es el mes, eso es un mes. Entonces, la semana, cuando vamos a la semana, no vemos que haya ni nada que pueda decir que por qué es la semana, ¿me entiendes? La naturaleza no. La naturaleza, no hay. ¿Por qué? Porque la semana fue creada por Dios. Completamente. ¿Por qué? Porque Dios trabajó 6 días en esa semana. También Dios cesó el séptimo día. Dios fue el que lo cesó. Después de cesar todo el séptimo día,
Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces la semana de 6 días estaba completa y entonces el sábado llegó a ser el día santo y el mandato de Dios. Dios les entregó entonces, cuando Dios hizo esa semana, Dios se la entregó a Adán y Eva y a toda su descendencia de ahí en adelante. Por eso la primera semana no es la semana del hombre, porque es que el hombre no había trabajado 6 y había reposado. No podía. Tú no puedes decir al hombre que reposara, porque ¿qué es lo que había hecho el hombre? No había hecho absolutamente nada. Es más, que el hombre lo que hizo fue ver cómo Dios reposaba el sábado. Eso fue lo que hizo el hombre. Dios le dio un ejemplo cómo era el reposo de él, para que de ahí en adelante él pudiera poder guardar el sábado como él lo guardó. A eso fue. Por eso yo me refiero a la primera semana como la gran semana de Dios, pues fue él y no el hombre el que trabajó. Fue él y después reposó. En perfecta armonía con las Sagradas Escrituras, Elena de White escribió en Patriarcas del Profeta, página 102. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de toda la Biblia, de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consiste en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo día, Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre a partir de ahí. ¿Está claro? Está claro. Ahora, ¿por qué no hubo un mandato? ¿Por qué no hubo un mandato que Dios le mandó al ser humano que guardara el sábado? Ahora estamos preparando para entender la razón por la cual Dios no les mandó a Adán y Eva que cesaran y santificaran el primer sábado de la historia humana. Hay 7 razones y vamos a estudiarla. Primera razón. La primera razón es que es tan obvia como que 2 y 2 son 4. En efecto, el mundo evangélico, socavó su propio argumento cuando insistió que la palabra Shabbat significa cesar. Eso es lo que significa la palabra Shabbat, cesar. Resulta obvio que Adán y Eva no podían cesar ese primer sábado porque no habían trabajado los 6 días anteriores. Dios podía cesar Shabbat de trabajar porque había trabajado 6, pero Adán y Eva no habían trabajado ningún día. Por eso que no podían mandar cesar de nada. ¿Cesar de qué? Ese primer sábado era el reposo de Dios y no de ellos. El segundo punto. Dios tuvo que crear el sábado para entonces dárselo al hombre. Porque el sábado no había sido creado todavía. Dios creó ese sábado y cada momento que Él estuvo reposando, Él entonces fue que estaba formando el sábado para ello. Dios tuvo que crear el sábado antes que se lo pudiera dar al hombre. Dios no podía darle lo que aún no había creado. Nos dice que Dios hizo el sábado para el hombre. La idéntica palabra griega, hizo, aparece 4 veces en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, 3 al 10, a donde dice explícitamente que el verbo fue el creador de Génesis, y el verbo es Jesús. Está hablando claramente. Y eso está en la palabra de Dios vayan conmigo, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en lo adelante. Vamos a leerlo hasta el 1 al 3 y después el 10. En el principio era el verbo. Ese verbo está hablando que es el verbo en una oración, es la parte activa de esa oración.
Así quiere decir que es la parte activa. Lo que formó parte principal en la creación fue el Verbo, fue Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Así que quiere decir que todo lo que fue hecho en este mundo fue hecho por el Verbo. Todo estaba ahí. Todo. Ahora el versículo 10. En el mundo estaba, es decir, estaba el Verbo, estaba la palabra de Dios, estaba Jesús, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le recibió. ¿Qué cosa? Qué grandeza, ¿sabes? Que todo por Jesús fue hecho. Y cuando Jesús vino aquí, el mundo no lo recibió. Y hoy en día, muchos todavía no lo reciben. Tercer argumento. Jesús no podía haberle mandado a Adán y a Eva que santificaran el sábado de la primera semana, pues Dios no los había santificado hasta que el día concluyó. Como ya hemos visto, Dios no santificó el sábado hasta que hubo reposado todo el día. Cada segundo, cada minuto y cada hora que Dios reposó, llegó a ser santo. Por eso. Cristo. Y cuarto argumento. Es absurdo pensar que Jesús bendijo y santificó el sábado para sí mismo. Otra cosa, es absurdo pensar que Jesús va a santificar algo para él mismo. Es para el hombre. Porque dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. En la Biblia, cuando Dios santifica y bendice algo, siempre lo hace en relación para sus criaturas. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, así que la bendición y la santificación del sábado es para él, es para el hombre, para que el hombre lo hiciera. Quinto argumento. Adán y Eva no podrían haber seguido el ejemplo de Dios en guardar el sábado sin que Dios le diera primero el ejemplo. Claro, está claro. Yo no te puedo hacer esto o sigue siendo esto si tú no me das a mí el ejemplo para yo poder hacerlo. Primero, es decir, Jesús no solo les dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado, sino les ejemplificó cómo guardar. ¿Está claro? Y fíjense lo que dice la mensajera del Señor en Patriarcas de Profetas, página 28. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante ese sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras miraba las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenara de amor y reverencia hacia su Creador. Es decir, mientras que podemos ver todo lo que Dios hizo, nuestro corazón se llena de admiración hacia Dios y podemos cada día ver más las obras de Dios y podemos ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Es como único. También en Testimonio 4 para la Iglesia, página 247, la mensajera del Señor lo dice: Dios hizo al hombre y a su propia imagen, y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, día que santificó e hizo santo. Así que está claro, Dios le dio el ejemplo cómo hacerlo. No solamente lo creó, sino también que le dio el ejemplo cómo hacerlo. Sexto argumento. El cuarto mandamiento entra para Adán y Eva a partir de la segunda semana de la historia. Fíjense el significado del orden de eventos. Jesús trabajó 6 días y reposó el séptimo, creando así la semana. Así que Dios creó primeramente la semana. Después de reposar el séptimo, Jesús lo bendijo y lo santificó. Es decir, primeramente reposó, bendijo y santificó el sábado. Jesús luego le entregó la semana a Adán y a Eva y a sus descendientes a partir de la segunda semana. ¿Por qué? Porque entonces Dios le mandó a Adán y Eva que podían trabajar.
especialmente que guardaran el huerto, a partir de esa segunda semana. Adán y Eva y sus descendientes debían entonces trabajar 6 y reposar el séptimo, así como lo hizo Jesús durante la primera semana. Estoy hablando de Jesús porque ya leímos que Jesús fue el que creó todo. Y si Jesús está ahí, está creando todo. Es decir, es el agente creador de Dios. El agente activo de Dios. Es Jesús. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva después que trabajaron 6 días. Es como se aplica el cuarto mandamiento para ellos. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Leo nuevamente. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Fíjate la razón por la cual Dios manda a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que están en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Ahí está claro. Clarito como la- Claro. Séptimo argumento. Elena de White, la mensajera del Señor, creía firmemente que el sábado tuvo su origen en la creación, pero nunca cometió el error teológico de decir que Dios les mandó a Adán y Eva que guardaran el primer sábado de la historia. Fíjate, ella no cometió ese error que muchos adventistas hoy quieren cometer, porque para justificar el sábado quieren hacer cualquier cosa. Fíjense lo que dice ella en Patraques del Profeta, página 28. Después, dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, y es decir, lo escogió y apartó como día de reposo para el hombre. Es decir, que después que lo había reposado, que lo santificó, entonces Dios se lo dio al hombre. También dice ella en el deseado de toda la gente, página 248. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso sagrado. Completamente, aparte. Lo dio a Adán. ¿Después de qué? Después que lo reposó. Como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación. Y así, una señal del poder de Dios y de su amor. Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Vamos a seguir estudiando qué es el sábado más adelante. Pero para que ustedes sepan que el sábado, Dios es poderoso. Y Dios es sabio. Fíjate que el sábado, por ejemplo, si Dios hubiese hecho un monumento y lo hubiese puesto allí en el jardín del Edén, algo que hubiera podido permanecer para siempre, y había que ir allá a poder estar en el sábado, todos hubiéramos tenido que ir allá. Pero sabe que el sábado, nosotros no tenemos que ir a él. El sábado nos llega a nosotros. Nos llega a nosotros semanalmente toda la semana. Fíjense cómo es Dios el sabio. Para que todas las semanas honremos y glorifiquemos al Dios creador. Amén. Así que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Que podamos entender la palabra de Dios como tal. Que podamos guardar sus mandamientos. Que podamos darle gloria y honra. ¿Por qué? Porque estamos en el juicio y debemos adorar al Creador. Bendiciones en esta mañana y que podamos cada día aprender más de su palabra. La próxima vez que me toque vamos a seguir estudiando más del sábado, porque es bien hermoso conocer todo lo que es el sábado y el trasfondo que tiene. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga siempre de nosotros misericordia. Amén.